pero estoy seguro de que no hay ninguna irregularidad. No hay ninguna irregularidad, presidente. Quizá habrá que revisarlo, porque puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí mi pregunta es si México está carente de médicos en una pandemia, claro, y no aceptar el trabajo de estas personas de lo que estamos careciendo, claro, no es posible que se haga eso. Bueno, tiene opciones. Nosotros estamos ampliando al doble la capacidad para que se formen especialistas, al doble de lo que había anteriormente. A ver, no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país. Eso se le debe a los neoliberales, porque nada de que ellos no tienen que ver con esto. Quienes trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron a la política neoliberal, los periodistas, los medios de comunicación que defendieron ese modelo son responsables de que México no tenga los médicos, no tenga los especialistas que requiere ahora con la pandemia, porque apostaron a la privatización de la educación. Es de los frutos podridos de la política neoliberal, el que no tengamos los médicos y los especialistas, porque se aplicaban exámenes de admisión y no había cupo y se rechazaba a muchos que querían estudiar, ingresar a la licenciatura y luego a la especialidad. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que no se queden sin estudiar los que quieran hacerlo. Cero rechazos. Entonces, aumentamos de 8,000 plazas al doble de plazas para especialistas, con becas, porque durante mucho tiempo no les importaba ampliar oportunidades. Pero no solo eso, todo el que quiera irse becado al extranjero para hacer su especialidad tiene ese derecho garantizado. ¿Qué pasa con este médico? Esa especialidad es posible que no tenga espacio, porque para especializar a los médicos hay que tener los hospitales donde hagan sus prácticas, que son hospitales escuelas. Se están habilitando hospitales escuelas para poder dar atención a todos, recibirlos a todos los que se pueda, pero no es posible ampliar más. O sea, hay límites. Ayer me estaba diciendo el doctor Alcocer, y esto también es cierto, hay ciertas especialidades, hay especialidades que tienen más demanda porque tienen más mercado, para decirlo así, con toda claridad. Y hay otras especialidades con menos demanda. Me decían, por ejemplo, que para la especialidad de médico familiar, que es importantísimo el médico familiar, ¿sí?, había espacios sin cubrir. Entonces, de todas formas, estamos ya viendo convenios con países extranjeros, con Estados Unidos, con el Reino Unido,
con Argentina, con Cuba, para mandar a especialistas. Pero no es de ninguna manera un asunto de manipulación del examen. Eso es lo que no creo. Pues que lo atiendan a la mejor. Sí, lo van a atender, ahora mismo lo van a atender, pero es sobre estas consideraciones. Si no salió con esta especialidad, tiene la posibilidad de recibir una beca y de hacer la especialidad en el extranjero. En tanto nosotros ampliamos más los espacios en México. Presidente, con el tema de la pandemia, obviamente hay carencia de hospitales y de médicos y demás, pero es el resultado de que no se invirtió porque seguimos utilizando esos hospitales o el servicio de los médicos como si tuviéramos 80 o 40 millones cuando somos 130 millones de mexicanos. Se dejó de invertir en educación pública y en salud porque se buscaba poner la educación y la salud al mercado, privatizar la salud, privatizar la educación. Afortunadamente no avanzaron mucho, porque imagínense, nos agarra más avanzada la privatización en salud con esta pandemia. Entonces, si hemos podido enfrentar la pandemia y que no le falten las camas a la gente, es porque hemos hecho un esfuerzo desde el Estado para garantizar esta infraestructura, pero sí fue mucho el déficit que se heredó en salud y en educación. ¿Cuánto tiempo le llevará a su gobierno estabilizar, digamos, el sector salud, luego de que la pandemia le puso un stock no solamente a México, sino al mundo entero, para amortiguar y ofrecer los servicios por lo menos básicos que tiene acceso la población? Y muchas gracias. La pandemia nos ayuda también, tiene otras aportaciones, por lo general todo es dolor y tristeza, sobre todo, ya dije, por la pérdida de vidas. Pero hay cuestiones que han sido favorables. Por ejemplo, hemos tenido que rehabilitar hospitales, terminar hospitales que habían quedado inconclusos y hacerlos en poco tiempo y equiparlos. Entonces, pasando la pandemia, ya con la vacuna, pues vamos a la rehabilitación de todo el sistema de salud pública. Ya estamos garantizando que la atención médica sea gratuita. Por ejemplo, todos los institutos de salud que son de primera, ya no hay cuota, o no debe de haber. En cardiología, en nutrición, cancerología, ya no hay cuota, es gratuito. Eso es ya producto de la nueva concepción y además del cumplimiento con la Constitución, que establece el derecho del pueblo a la salud y de manera gratuita, universal y gratuita. Entonces, pasando lo de la pandemia, vamos a fortalecer el sistema de salud, que es indispensable. Entonces, sí nos va a dar tiempo, antes de que termine el gobierno, de dejar un buen sistema de salud pública. Bueno, ya nos vamos.